La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches, una vez más nos encontramos aquí en una nueva edición de nuestro Free Webinars HCN. En este primer webinar de este 2018 nos encontramos bastante contentos de compartir una vez más con todos ustedes y retomar todas esas actividades que tenemos para ustedes durante este año. En compañía de nuestros business partners vamos a estarle acompañando con un número importante de entrenamientos a nivel internacional. Así que los invito a visitar www.hcnworld.com y enterarse de todos los entrenamientos que tenemos para ustedes durante este 2018. Bien, para no quitarles mucho tiempo y antes de empezar, quiero hacerle unas breves encuestas y me gustaría conocer desde dónde se están conectando el día de hoy. Para eso, hay un pequeño problema con las preguntas, así que mejor las voy a hacer al final. Y no les voy a quitar más tiempo y les voy a conversar un poco del webinar de la noche de hoy. En este webinar, Paul Advanter presentará su modelo de hipnosis neurolingüística o HNL, orientado al coaching. Acá los coaches aprenderemos, y me incluyo, de qué forma con el modelo de hipnosis neurolingüística podrán identificar y utilizar los distintos estados de trance que se desarrollan en el transcurso de una sesión de coaching. También aprenderemos cómo estos estados de trance se utilizarán para que su coachee encuentren respuesta en un nivel inconsciente, permitiendo una total integración de las distintas formas de pensar. La aplicación del modelo de hipnosis neurolingüística en el coaching es ideal cuando las respuestas del coachee no son conocidas conscientemente y este requiere ayuda en su mente inconsciente. Y Paul Advanter, muchos lo conocerán, otros lo van a conocer el día de hoy, es director de HCN World y fundador de HCN World, es autor de libros de coaching, PNL e hipnosis traducidos al inglés y al portugués. Su amplio conocimiento del coaching lo llevó a convertirse en el creador del modelo de coaching integral EC, trabajo que derivó a su publicación de su reciente libro, Introducción al Coaching Integral. Ahora sí, vamos a darle entonces la bienvenida a Paul. Paul, buenas noches. Buenas noches, Olvin. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que están acá presenciando este webinar. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos. Bienvenidos a esto. Gracias por su tiempo, por la atención y por la posibilidad de que estemos hablando y conversando durante el webinar y después sobre preguntas y respuestas que pudieran ser de interés para ustedes. El objetivo, bueno, más que complementando lo que Olvin ya les ha comentado que tiene este webinar, quisiera hablar de este modelo que lo desarrollé hace muchos años. Yo creo que fue el año 2003 y tiene que ver con estudios que había hecho de PNL y de hipnosis y de la interacción que existía entre ambos para aquellos que son NLPers o especialistas en hipnosis deben saber que una de las bases de los 5 pilares de la PNL es la hipnosis. Y de cómo estas bases que se conjugan pueden potenciar el trabajo de un coach o de un mentor hoy día. Así que esencialmente es eso. Y primero quisiera hablarles a ustedes sobre distinciones. Ustedes saben que las distinciones son los que nos permiten diferenciar conceptos y desde esos conceptos también tener una posibilidad de distintas gamas. Entonces, de ideas, de pensamientos. Y el primer concepto que quisiera presentarlo, porque asumiendo que muchos de ustedes pudieran ser coaches o mentores y otros que saben o no saben de neurolingüística, el modelo de la PNL reside en un constructo que es un modelo de modelos que fue generado por Richard Bandler y John Grinder en los 70, inicios de los años 70, y ellos en ese entonces, sin conocimiento del que hay hoy día de neuropsicobiología, dijeron que
el ser humano estaba cableado y en ese cableado neurológico existían posibilidades de, ellos los llamaron programación, pero en realidad es como reacomodaciones o redireccionamiento de conductas. Y que gran parte de eso ocurría a través de procesos lingüísticos. Y dentro de su base conceptual, ellos dijeron, el lenguaje tiene varios caminos y esos caminos dan direcciones a lo que es el pensar, a lo que es el sentir, y ambos, pensar y sentir, se funden y generan conceptos y generan también conductas e impulsos, junto con lo que son las emociones. Y esa base que está junto con lo que es la gramática transformativa de Noam Chomsky, con lo que es estructura de pensamiento de Gregory Bateson, con lo que es el lenguaje de hipnosis de Milton Erickson, y también con la terapia familiar de Virginia Satir, así como con lo que es el trabajo terapéutico de Fritz Perls de Gestalt, genera el modelo de modelos que llamamos PNL, y que está orientado hacia la ayuda del sí mismo como a la ayuda de un grupo de personas. Puede ser empleado dentro de lo que es un colectivo, pero lo interesante de este modelo en términos del hablar es que yo me permito decir ciertas cosas asumiendo que esas cosas van a correr como procesos en la mente de otra persona. Y eso se hace a través de estructuras lingüísticas que son tomadas desde el mundo de la hipnosis, y ellos lo llamaron el modelo Milton, en homenaje a Milton Erickson. La segunda distinción, que probablemente gran parte de ustedes conoce, es el modelo del coaching, donde lo que buscamos, por lo menos en el modelo de coaching neurolingüístico, que está fundamentado sobre neurolingüística, a distinción de la PNL pura, yo estoy haciendo más bien preguntas, de tal forma que esas preguntas faciliten que el mismo coachee descubra sus respuestas. El coaching, como bien saben ustedes, el coaching contemporáneo viene desde John Whitmore, y John Whitmore, junto con desarrollar el mundo del deporte, genera el concepto de llevar esto, la persona tiene sus mismas respuestas a lo que es el mundo organizacional. Entonces, si comparamos un poco lo que es PNL con coaching, podríamos decir que en la PNL yo me permito hacer ciertas afirmaciones o en estructuras de preguntas, pero que la misma pregunta en el fondo ya lleva un concepto, y, y el paciente o cliente, como se llama en PNL, de alguna forma procesa aquello casi como si fuera una instrucción de ordenador. Y por eso ellos lo llamaron como PNL, de programación neurolingüística. En el coaching no estamos haciendo tanto eso, pero sí haciendo preguntas de tal forma que la pregunta sea tan introspectiva que, que el coachee pueda descubrir respuestas que no había eh, pensado. Tenemos también como una otra distinción lo que es la hipnosis. Y si ahora pescamos las tres distinciones de PNL, de lo que es coaching e hipnosis, así como coaching está trabajando muchísimo en lo que llamaríamos estructura de superficie, sabiendo que igual llega a estructura profunda. PNL trabaja muchísimo en lo que es estructura de superficie, con la conciencia de poder llegar a una estructura profunda. En hipnosis, esencialmente se busca trabajar en estructura profunda para desde ahí subir a estructura de superficie. Tal vez lo haya dicho de forma bastante enredada,
Y lo que quiero decir con esto es que en realidad hipnosis está trabajando mucho más en lo que son las emociones y desde las emociones teniendo conciencia que está construyendo o reconstruyendo el lenguaje. Ese ir y venir eh, se ha llamado en gramática transformativa como una derivación transderivacional, que es una palabra bastante compleja. Entonces, en hipnosis, el terapeuta está eventualmente escuchando aquello que está diciendo su paciente o cliente, y en esa escucha está adquiriendo toda una red simbólica que va a facilitar después que él devuelva un mensaje, y ese mensaje vuelve a reconstituir y a reconstruir la realidad que tiene el paciente o cliente. Siendo que en este caso hay un mensaje bastante procesado por el terapeuta para que el paciente o cliente vuelva a tener una percepción diferente de aquello que ha venido a la sesión. Entonces, si volvemos a hacer la comparación entre lo que es PNL, coaching e hipnosis, entre las tres podríamos decir que el coach hace preguntas y el coachee responde. En PNL, el practicante o máster de PNL hace preguntas que eventualmente pueden llevar mensajes embutidos y desde ahí él se da el permiso de insertar elementos que son propios de su mapa para eventualmente generar procesos en la mente de su paciente o cliente. En hipnosis existe un rescatar del mundo que nos traduce el paciente o cliente, y en ese rescatar hay una devolución procesada donde se mezclan las emociones, y esas emociones son las que van a nuevamente entrar en la mente del paciente o cliente y generar una reinterpretación lingüística. Y ahora les presento el modelo de la HNL. La hipnosis neurolingüística en sí es una aglutinación de esos tres modelos, que ya son modelos de modelos. ¿Y qué es lo que hace? Pesca lo que es el principio de utilización simbólica de lo que es la hipnosis, y esa utilización simbólica la emplea a la usanza de un coach, de tal forma que el coach va a ganar conciencia, o podría ser un mentor también, va a ganar conciencia sobre los estados internos que residen en su coachee, sacándole el máximo provecho a ese estado, ganando también conciencia sobre las emociones y el significado de esas emociones, y de qué forma, por sí solo, la pregunta que pudiera ser establecida, de alguna manera, a través de las emociones, va a producir un reencuadre o va a hacer una integración de lo que está siendo vivido, o va a encontrar información que no existía y que una vez accesada se va a hacer disponible. Entonces, la HNL es una mezcla entre lo que es parte de lo que es neurolingüística, la programación neurolingüística, y conceptos de hipnosis aplicadas hacia lo que son sesiones de coaching o mentoring. Y desde ahí me gustaría hablar sobre lo que es trance. Para aquellos que no son del mundo de la hipnosis, me gustaría definirlo de forma muy sencilla y decir que trance es un fenómeno psicobiológico que hace parte de nuestro sistema nervioso central, y como tal es propio de nuestra misma biología. Nosotros de forma normal vamos cada hora, hora y media, a veces cada 2 horas, a un proceso que se da de acuerdo al ciclo ultradiano de cada individuo, y que significa, en términos prácticos,
como una pequeña desconexión donde nuestro cerebro se regenera y de alguna manera, que pueden ser segundos, vuelve a focalizarse en los procesos permanentes que están siendo vividos y operados en ese momento. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen situaciones cotidianas de trance, cuando a veces están por hacer algo, pueden estar sentados en sus oficinas, en un sillón, y de repente tuvieron el impulso de ir a buscar alguna cosa. Sin embargo, algo les ocurrió y se quedaron como pegados. Esa fracción de segundos que tal vez no fueron tan lúcidos, pero sí que ustedes ganan conciencia de que como hubo un olvido, ese fue un trance. O si ustedes eventualmente, asumiendo que manejan automóviles, ustedes están manejando y de repente alguien les está bocinando atrás porque como que se les olvidó que la luz roja pasó a verde y si no hubiese sido por el gentil conductor trasero que los impulsa a moverse, no tuvieron esa conciencia. Ese también es un trance. Y hay muchas situaciones donde de forma natural nosotros vivimos trance sin ganar conciencia. Ahora, el modelo de la HNL le permitiría a usted ganar conciencia de esos trances, porque probablemente durante la sesión, en muchas sesiones, en muchas instancias, ya sea su coachee, ya sea su mentee, van a estar en estado de trance. Y la profundidad del trance, tanto en sesiones de coaching como de mentoring, puede ser utilizada sin que sea una utilización terapéutica, pero sí con la finalidad de sacarle el mejor partido a la información que está siendo vivida por el coachee o mentee. En el mundo de la hipnosis, y eso es algo bastante paradojal, porque ustedes lo pueden ver en muchos modelos de modelos, se dice que todo es trance. Ahora, yo he escuchado de la gente que es amante del fútbol y que dicen fútbol es vida, pero los que juegan básquetbol dicen no, básquetbol es vida o tenis es vida. Y los que hacen coaching muchas veces y lo tienen como único modelo dicen todo es coachable. Bueno, para el mundo de la hipnosis todo es trance, siendo que yo debo confesarles, para mí hipnosis es una esencia que una vez que entra en ustedes y en mí, es muy difícil de desprenderse de ella, porque empieza a ser parte de la misma identidad. El nivel de combinación de sus modelos con su filosofía y marco de desarrollo práctico teórico, a mí me ha acomodado muchísimo. Así que yo sí adopto muy bien esta frase de todo es trance y los invito a coaches y mentores, porque lo más probable es que la gente que hace neurolingüística también ya esté bastante asumida de que gran parte de lo que uno vive se puede asumir como una especie de trance. Y si ustedes toman como todo lo que vivimos de alguna manera es un trance, una sesión de coaching podría ser un trance, una sesión de mentoring podría ser un trance, una conversación podría ser un trance, y que en esos partes de los trances conllevan a la utilización de palabras. Y esas utilizaciones de palabras podríamos decir que son conscientes o inconscientes. No necesariamente. Usted a veces tiene conciencia cuando está en ese estado de absorción, porque el trance en sí es una focalización sobre una experiencia específica, y en ese estado de absorción, ¿qué se está diciendo? ¿Qué está pensando? Podría ser traducido en base a imágenes que están eventualmente subtituladas y desde ahí esos subtítulos le están traduciendo palabras en digital, o
algún tipo de simbolismo asociado a estas mismas palabras. Pero el hecho es que hay una mezcla entre lo que es el proceso de trance como absorción mismo y el de las palabras. Ahora, si todo es trance, la pregunta, podríamos decir, para los que no están en el mundo de la hipnosis, es ¿qué está ocurriendo ahí? Y lo más probable es que algún tipo de sugestión me estoy dando. Pero, ¿de qué forma yo podría decir que hipnosis no entra en el campo terapéutico, en el mundo de coaching o mentoring? De tal manera que yo no esté diciendo, accese tal o haga tal reencuadre, como mandatos directos, asumiendo que se pudiera usar un lenguaje directivo más que indirectivo en términos de hipnosis. Y la realidad es que la misma palabra, sugestión, es la que nos dice de qué forma vamos a emplear el lenguaje. La idea es que al coach tener conciencia del modelo de HNL o al mentor saber lo que él debe hacer es ayudar a que tanto coachee como mentee mejoren su gestión propia. Y esa gestión propia de encontrar información va a ser propiciada específicamente por el concepto de las dos mentes. ¿Por qué? Porque, y acá nos conectamos con Jung, donde Jung nos dice como modelo, a diferencia de lo que decía Freud, que tenía un modelo bastante más complejo, y él hablaba de ego, consciente, subconsciente. Jung lo simplifica, y en esta simplificación, que en realidad viene más simplificada aún por el profesor que fue profesor de Milton Erickson, que era Clark Hull, y lo traducen en mente consciente y mente inconsciente. Es un modelo de modelos, o sea, acepten que consciente e inconsciente no existen. Sencillamente es un constructo mental que nos facilita entender procesos propios de nuestro pensar. Entonces, en este proceso propio de nuestro pensar, hay cosas que yo quiero lograr, probablemente a nivel consciente, y que yo no estoy consiguiendo lograr. Y todos ustedes deben haber escuchado de personas que eventualmente quieren hacer gimnasia y van a un coach y dicen, mira, me gustaría saber cómo hacer esto, o quieren hacer sus dietas, a pesar que van a nutricionistas o nutriólogos, e igual no les resulta, o personas que quieren fumar, dejar de fumar, y en ese caso tampoco lo consiguen, y uno diría, bueno, pero ¿qué está ocurriendo ahí? Independiente que la persona tenga un alto grado de ansiedad y que no esté trabajándose terapéuticamente la ansiedad, podríamos trabajar esto como coaches, no como mentores, como coaches, haciendo con que el proceso de búsqueda de información sea hecho a través de trances. Entonces, la presuposición que hay en este constructo de dos mentes es que hay una mente consciente que quiere cosas y hay una mente inconsciente que es parte del mismo individuo que no está facilitando ese logro, o que de alguna manera no está integrada con el logro, o que de alguna forma no está comunicándose de manera adecuada con esa parte que la llamamos mente consciente. Entonces, si entendemos también que estamos orientándonos a lo que es coaching, podría ser una estructura de una sesión de mentoring también, pero en una estructura de una sesión de coaching hay muchas instancias donde eventualmente a un coach o un mentor pudieran emplear el modelo de HNL, porque una estructura conlleva el inicio, como bien saben ustedes, rapport,
eventualmente entrar en una precisión de qué es lo que se va a trabajar. Después viene procesos de recolección de información, como dónde, cuándo, qué, etc. Eventualmente podrían estar preguntándole también al coachee sobre recursos, sobre sistemas, que pudieran estar unos con otros en contraposición, a valores, creencias, etc. Pero algunas preguntas probablemente en eso van a llevar al coachee o al mentee a un estado de trance tal que ustedes con entrenamiento de HNL o asumiendo que tuvieran esa formación, lograrían sacarle partido al estado interno. Y ese estado interno va a ser un gran facilitador porque yo voy a lograr segmentar las etapas donde hay un alto grado de conciencia y cognición y en qué otro grado me encuentro con personas que están en trance y que las respuestas en ese caso no necesariamente vienen desde su mente consciente, pero sí mucho más de su mente inconsciente. Y podríamos hablar de los beneficios de poder distinguir esas distinciones de estado, porque hay distintos estados de trance. Ustedes pueden ver en términos de, si lo definimos de una manera bastante burda, como que hay trances muy positivos de gente que está muy alegre, muy feliz. Ustedes pueden darse cuenta de gente, por ejemplo, que está celebrando algo que les ha ocurrido en términos positivos y que se mantienen, así como eventualmente personas que han sufrido una pérdida, que han tenido menoscabos, que han sufrido situaciones complejas o que las viven y que se mantienen en un estado negativo y que casi todo lo que ellos perciben es percibido como si tuvieran anteojos oscuros donde ven el mundo con el color de su trance. Entonces podríamos decir que si todo es trance, si dentro de esos trances y de la mente consciente e inconsciente, yo estoy empleando palabras y esas palabras eventualmente están traduciendo estados, esos estados se conectan también con emociones y esas emociones me van a dar una dirección de pensamiento y una conducta. Ahora, entre medio, esto es como arco iris, hay muchísimos y muchísimas posibilidades. Y quiero incluir un concepto que es esencial para lo que es el concepto de HLN y que es el concepto de elemento psicodinámico. Y para mí lo psicodinámico tiene que ver con un sistema, con una malla, donde en ese sistema se trata de explicar las consultas, las conductas a través de motivaciones e impulsos generados por claves. Y esas claves que van cambiando van generando nuevamente nuevas motivaciones y nuevos impulsos. Porque gran parte de la actividad psíquica que nosotros tenemos, en el fondo, produce algo que está de forma asociada a la mente inconsciente. O sea, está al margen de la conciencia. Entonces es como usted está hablando con una persona y esa persona cuando le habla, de repente mueve una ceja. Y ese mensaje, que es un mensaje paraverbal, le traduce a usted una clave que al mismo tiempo probablemente genera un biofeedback para que usted ajuste su comunicación. O sea, ese proceso psicodinámica está asociado a trabajos que tienen que ver con un psicoanálisis postmoderno y que yo rescato como fundamental. ¿Por qué? Recuerden que la HNL, como hipnosis neurolingüística, no está orientado necesariamente a la terapia, está orientada hacia
el mundo del coaching o del mentoring. Y sí, quisiera rescatar algo que dice Papá Freud. Y Papá Freud dice, gran parte de lo que es terapia es hacer consciente lo que está inconsciente. Bueno, si bien es cierto que nosotros no queremos hacer terapia, no estamos con las competencias en este modelo de coaching o mentoring para tal, pero pregúntese y respóndase, qué bueno sería que de repente todas esas veces que un coachee le responde a usted, no sé, no sé, no sé qué hacer, de repente sí supiera qué hacer, porque de alguna forma la presuposición de que todas las personas sí sabemos lo que queremos hacer, solamente no lo traemos al consciente, estaría siendo solucionada a través del modelo. O sea, lograríamos hacer consciente aquello que es inconsciente. Entonces, hablemos ahora de que si yo tengo esto, el concepto de hacer consciente lo inconsciente, debo preocuparme, asumiendo que, y ustedes me compraron el concepto que es junguiano, porque ya no es mío, es que existe consciente e inconsciente, podrían darme el beneficio de aceptar que si existe el fenómeno psicodinámico y ustedes aceptan que existe consciente e inconsciente, ¿qué podríamos decir que existe un inconsciente dinámico? O sea, así como conscientemente yo estoy cambiando en base a aquello que veo, yo inconscientemente también estoy haciéndolo y reacomodando parte de toda mi estructura biológica, incluyendo lo que son las emociones. Así que es interesante porque si tengo eso presente, yo podría decir que en cualquier conversación, y asumiendo que el cuerpo y también las palabras y todo lo que está siendo traducido por parte del coachee es una entrega de elementos psicodinámicos. O sea, ¿qué ocurre? Es que por lo general tenemos una obsesión tremenda sobre hacer, entre comillas, preguntas poderosas. Y en realidad, hacer preguntas es una función psicodinámica de entender todo lo que está ocurriendo. Más que sencillamente hacer buenas preguntas, podría sacarle mucho beneficio al entender parte de la integralidad de la experiencia que está ocurriendo. Entonces, yo podría decir que el coaching me entrega elementos psicodinámicos, o sea, consciente e inconsciente dinámicos. Y por otro lado, crea usted que sin tener conciencia, usted también está entregándole al coachee o al mentee elementos psicodinámicos. Por lo tanto, ganaría conciencia sobre aquello que está siendo expresado. En esa conciencia reside parte de lo que es el modelo, porque a través de del reconocimiento de lo que tiene como experiencia, a través del reconocimiento de las palabras y de los estados internos, usted va a poder detectar símbolos. Y esos símbolos son esenciales, porque, por ejemplo, cuando usted va caminando por la calle, usted está plagado de información simbólica. Está recibiendo una carga, pero enorme, ya sea de marketing, ya sea de estimulación visual por las personas, ya sea por lo que se está diciendo. Es imposible detectar la cantidad tan grande de símbolos que eventualmente tenemos filtros que ya los descartan y otros filtros que hacen que algunos sean más importantes que otros. Entonces, consideremos como símbolo, de forma sencillamente la representación de una idea o de un concepto. Para aquellos que han estudiado coaching integral conmigo, recuerden los conceptos de memes. Y ahí estamos hablando de memes, holons y holarquías. Es bastante más fácil porque Dawkins nos ayudó mucho con ese desarrollo. Pero consideremos de forma sencilla como
Un símbolo es la representación de una idea, de alguna manera. Y ahí tienen ustedes algunos ejemplos. Esos ejemplos son cruces. Y si yo dijera, esto es como cargar una cruz, dependiendo del tipo de cultura que tienen ustedes estarían inmediatamente conectados con alguna de esas cruces, porque no necesariamente la cruz tiene que ser cristiana y está asociada a un concepto cristiano. Hay muchas cruces. Sin embargo, ustedes en términos culturales le entregarían un concepto semiótico a lo que es el símbolo y lo asociarían al lenguaje, y desde el lenguaje le darían un significado y una emoción y un peso específico a lo que se está viviendo. Hay símbolos, por ejemplo, que son muy básicos y vienen desde nuestra época más primitiva, y podríamos incluso conectarlo con el animismo. Sin embargo, ese animismo está presente hasta los días de hoy en los conceptos de tierra, aire, fuego, agua, madera. Hay muchos rituales chamánicos, hay muchos rituales de personas que hacen sanaciones que aún emplean simbólicamente una mezcla de eso. Hay culturas ancestrales, tradiciones culturales que hablan de eso. El I Ching es uno de ellos y ustedes seguramente conocen muchos. La mezcla simbólica de cada uno de ellos traduce un concepto como tierra, solidez, arraigo, aire, volatilidad, fuego, fuerza, el agua, fluidez, transparencia, etc. Entonces, si entramos en el mundo simbólico como para empezar a entender que el coachí o mentí me está diciendo ciertas claves esenciales, y dentro de esas yo podría rescatar además símbolos personales que son sumamente significativos, si logro decodificar lo que es ese dinamismo inconsciente de ese símbolo y se lo transformo en términos de lo que es una pregunta, lo más probable es que le produzca una especie de trance. Digo una especie porque no es necesariamente con un símbolo, pero si estamos entrando en un plano de un sistema psicodinámico, o sea, una serie de símbolos que sí traducen toda esa importancia, pueden tener certeza que están produciendo trance. Jung también fue muy bueno al entregarnos una serie de arquetipos. Para los que no conocen los arquetipos jungianos, puse un par de ellos ahí. Al lado está, seguramente los amantes de Star Wars lo reconocerán. Y claramente Darth Vader fue construido en base a lo que es un arquetipo junguiano, y gran parte de lo que es Star Wars está constituido en base a arquetipos. Un arquetipo muy, muy, muy común es el arquetipo de la madre. De hecho, en términos de funcionalidades y disfuncionalidades, gran parte de las quejas que hay en muchas personas es por la conducta de la madre que no encaja en el arquetipo que se espera que debiera tener, porque en realidad es como un ideal. El arquetipo del niño, el arquetipo del guerrero que está del personaje al lado, el símbolo del mago, del sanador, el símbolo también de la falsedad, de la inocencia, el arquetipo del mártir, del huérfano, del héroe, del rey, del amante, de la reina. Todos esos son conceptos simbólicos que muestran sencillamente un ideario que podría ser rescatado, no necesariamente en ese plano, porque cada uno tiene su estructura simbólica, pero
escuchando con atención a una persona, ustedes van a lograr poder entender exactamente qué es lo que está por detrás de algunas palabras. Ahora, la pregunta que podríamos decir es, ¿cómo voy a saber en esa conversación que se está dando al yo hacer una pregunta, eh, tanto del coachee como del mentee, y se me devuelve una respuesta donde viene una cantidad enorme de palabras? ¿Cuáles son aquellas que probablemente tuvieran que ser tomadas como parte constituyente de lo que es una clave simbólica? Y la respuesta es, tienen que observar el estado de trance. El estado de trance probablemente es aquel que hace traducir la importancia de ese concepto. Si ustedes de repente perciben, por ejemplo, que alguien le dice, mira, estoy como profundamente complicado porque no sé cómo voy a salir adelante en mi trabajo. Um, Puede hacer que en el futuro me despidan, mi edad ya no me facilita encontrar otra oportunidad. Eh, y en ese trozo que ustedes podrían decir, bueno, estamos haciendo outplacement o estamos ayudando a un ejecutivo a reenfocarse, ¿cuál sería la clave simbólica que está ahí? Y eventualmente él la está diciendo o se desprende de eso. Y la clave está asociada en este caso a una eventual inestabilidad de un proceso de transición. Hay claves simbólicas que se conectan con ansiedades de futuros que no están establecidos. Y, y al emplear parte de ese lenguaje y devolvérselo de una forma tal que les facilite construir una nueva realidad, usted va a estar conectándose con un nivel de experiencia de su coachee o mentee que no la lograría si estuviera haciéndolo desde otra perspectiva. ¿Y por qué? Porque esencialmente está conectando la emoción. Y esa emoción es la que hace con que nos estemos en estructura profunda. Y desde esa estructura profunda, el lenguaje es un motivador y un catalizador positivo y reencuadrador de nuevas emociones. En sí, la cognición está a servicio de la emoción y no viceversa. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar esto en el proceso de conversación? Primero, con una escucha más que activa, con una escucha entrenada para la detección de elementos claves simbólicos que deben traducirse a través de preguntas. Y esas preguntas son las que van a permitir o establecer o profundizar el trance que ya está. Asuman que yo les dije al inicio, todo es trance. O sea que ustedes pueden asumir que cada situación en la cual su coachee o mentee está conlleva de alguna manera un cierto nivel y de profundidad de trance. Sencillamente, lo que se empieza a hacer en HNL es la utilización de ese proceso. Y una vez que eso ocurre, el trance va a traducir elementos que entregan recursos, ya sea recursos asociados a reencuadres, ya sea que va a profundizar la emoción que está presente y que al mismo tiempo, al producir una emoción que va siendo reencuadrada, va facilitando específicamente una influencia en el desarrollo de su pensamiento. O sea, su pensar ya no es el mismo, porque es como si ustedes tuvieran por detrás una emoción que empuja algo que antes por creencias, por valores no se movía, sí se van a mover por la emoción. Y ustedes pueden, y quiero darles un ejemplo que tal vez no sea muy positivo, pero sí
es bastante esclarecedor. Ustedes deben haber visto personas muy duras en sus vidas, cómo se transforman en personas más suaves o dulces porque perdieron algo que antes tenían, o viceversa. Entonces, ¿y por qué? Porque vivieron procesos de transformación donde la emoción impulsó algo muy fuerte. Entonces, ese trance, a través de un movimiento de emociones con elementos psicodinámicos, influencia el desarrollo del pensar. Produce de forma natural reencuadres. La emoción es un excelente reencuadrador. Impresionante cómo la emoción modifica pensamientos, modifica valores. Recuerdo en algún momento trabajos de personas que me decían que jamás harían nada, algo como para juntarse nuevamente con tal o cual persona, y sencillamente una pregunta de ¿y qué pasaría si nunca más las viera? Una pregunta bastante básica. Y esa emoción de pérdida, por ejemplo, que en el fondo podríamos decir que también los conecta de alguna manera con una estructura dialéctica, les produce un reencuadre, porque la pérdida asociada a lo que podría ser una posibilidad es un motivador como para modificar conductas. Entonces, si estamos entendiendo, um, el aporte de la HNL sería esencial porque los cambios se harían casi a nivel de estructura profunda, pero impulsando la cognición, sin que yo tuviera que decir cosas que específicamente serían como elemento principal de hipnosis, pero sí usando casi todos los elementos que son propios de coaching o mentoring. Produciríamos una integración entre las dos mentes, porque mente consciente y mente inconsciente estarían finalmente interconectadas, cosa que en general es de forma ideal para cualquier tipo de proceso. Como ejemplos de utilización de HNL, podríamos decir específicamente en coaching de vida, por ejemplo, cuando el coachee no tiene certezas de cosas, o sea, anda como muy perdido, o eventualmente aparecen muchos no sés, también es muy bueno. Cuando sus necesidades de control o ansiedades son tales que cognitivamente no logra estructurar cómo hacerse cargo. Entonces uno diría, bueno, pero eso es terapia. Yo diría no, en la medida que en realidad la solución está saliendo de él por un reencuadre propio de una pregunta, donde él sí hizo un cambio en estructura profunda. Hay muchísimos casos de coachees que buscan sesiones de coaching para dejar de fumar, para adelgazar, en el fondo para hacerse responsables. ¿Por qué? Porque se buscan sucedáneos como para engañarse a sí mismo, pero la realidad es que no se están haciendo responsables y la responsabilidad, de alguna forma en este caso, se está evadiendo. En coaching deportivo también, muchas veces existe lo que se llama el miedo de ganar. Ustedes lo pueden ver más en deportes individuales, por ejemplo, en, eh, en tenis. De repente un jugador puede estar muy embalado, ganando 6-1, 6-0, y de repente algo le pasa y pierde un set, y pierde el segundo, y se fue. O sea, algo le está pasando ahí. Porque probablemente en su proceso de ansiedad, el error no es asumido como una posibilidad, y la cantidad de diálogo interno y conversaciones que se está generando
no le facilitan efectivamente hacer cambios en estructura profunda. Conectarse siempre a través del diálogo interno probablemente va a ser ideal para trabajos con HNL, porque en gran medida el diálogo interno proviene desde lo que es el inconsciente dinámico. De igual forma, un mentor profesional con competencias de HNL sin duda haría un mejor trabajo porque podría ayudar a sus mentees a sacarle más información a sus procesos dialécticos, porque además incluiría lo que es la emoción con un alto grado de conciencia de sí mismo como mentor sobre lo que está haciendo. Así que eso sería lo que tenía para ustedes. Espero que les haya servido y no sé si hay preguntas que yo pudiera responder. Y las preguntas que no pueda responder, mejor no me las hagan. Así que, Olvin, te dejo a ti. Bien, gracias, Paul. Ha sido, bueno, Gracias a ti. bastante productivo y una hora llena de muchísimo aprendizaje. Vamos a darnos entonces un espacio para las preguntas. Las pueden hacer a través de la aplicación, en el icono de preguntas, pueden escribirlas. Me interesaría conocer también desde dónde se está conectando, que me digan el nombre y de dónde se están conectando para preguntárselas directamente a Paul también. O también, si tienen micrófono y desean levantar la mano y hablarlo directamente, hacerle la pregunta directamente a Paul, levantan la manito digital que tienen ahí y con gusto le damos el audio. ¿Okay? Vamos a ver, Teodoro Quinto nos está levantando la mano. Buenas noches, Teodoro, ¿te escuchamos? Hola, muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Oye, bienvenidos Hola, a todo el pueblo mexicano. Excelente, no soy mexicano, soy venezolano, pero tengo empresas y soy coach internacional, ando por varios países. Realmente una hora muy nutritiva. Quisiera saber qué tipos de entrenamientos o de programas poderosos tienes para poderlo tomar tanto personalmente como tipo corporativo. Gracias. Olvin, eso es para ti. Gracias. Bueno, Teodoro, te invito a visitar la página hcnworld.com. Ahí tenemos todo el calendario con todos los entrenamientos que tenemos este año a través de nuestra red de Business Partner. En México, nuestros Business Partner de SG Talent te pueden apoyar en todo eso, esa información, el entrenamiento que vamos a tener durante este año, coaching neurolingüístico, team coaching. También queremos anunciar varios nuevos programas como mentoring, también HNL, que en esta oportunidad lo estamos conociendo de la mano de Paul Advanter. Así que sí, visita hcnworld.com y también síguenos en las redes sociales como hcnworld. Vamos a continuar. Este curso, Teodoro, gracias por la pregunta, Teodoro. Este curso de HNL dura 3 días, por si acaso. Bien, bien. Aquí nos están saludando Lincoln Parra desde Porto, Portugal. Sergio Hola, ¿cómo estás? Sergio Noguera saluda. Carolina de Ponti nos dice, hola, ¿eso se puede estudiar en HCN? ¿Habrá una certificación en este 2018? Nunca se sabe, Carolina, nunca se sabe. En eso estamos planificando, la Carolina, así es, vamos. Ricardo Martínez, desde Rengo, sexta región, dice una excelente hora para retomar conceptos, gracias por la generosidad, un nostálgico exalumno. un ex alumno de hipnosis, un abrazo, Ricardo. Muchos saludos. Alberto Marín nos dice, estoy trabajando con niñas en patinaje artístico. ¿Alguna otra recomendación para llegar a través de la HNL a deportistas? ¿Algún tips? Saludos desde Chile. Alberto Marín, saludos a Poliolvi. Saludos, Alberto. Creo que con gente que está en competencia hay que trabajar muchísimo los estados internos y
y lo que es el diálogo interno. Gran parte de lo que ellos necesitan es acallar ese diálogo interno y justamente meterse en un trance donde la focalización y absorción sobre la experiencia sea única. Hay mucha gente haciendo trabajos de visualización positiva y que no es el todo en la medida que existen creencias que a veces están muy eh, internalizadas y que solo con coaching conductual no sale. ¿Sí? Claro. Bien. José Villarroel, Gracias. buenas noches. ¿El entrenamiento es online? ¿El de HNL? Lo más probable es que para el 2019 sí lo tengamos. Sí. Bien. Estamos trabajando en eso, sí, para tenerlo online. O sea, más que online, como blended, ¿no? Como una mezcla, porque igual se necesita tener alguien que haga un feedback de la forma de hablar. Wilmer Barat, saludos a mis estimados y queridos Poli Olvin. Wilmer desde Venezuela. Un abrazote enorme, Wilmer. Así Todo es. lo mejor para ti. Un gusto saber que estás por ahí. Espero que estés bien. Así es, Wilmer, un abrazo. Patricia Calle nos dice, ¿la hipnosis como método implica alguna competencia o capacidades especiales para quien esté interesado en formarse y aplicar esta metodología? Más bien, si tiene toda su circuitería neurológica adecuada, eso es, digamos, y perdonen la crudeza si no tiene Down o Alzheimer, en términos o tipos de demencia senil, cualquier persona tiene las competencias. De hecho, una de las creencias de la hipnosis que tenemos nosotros es que todos, como vivimos hipnosis y todo es trance, todos somos hipnotizables. Todos vivimos en trance. Lo que ocurre es que hay gente que no la sabe hacer bien y desde ahí genera experiencias poco gratas y entonces genera información como dubitativa sobre la metodología. Bien. Luciane Magaláes dice, hola, boa noite, parabéns pela palestra, muito esclarecedora, abrazos a Olvin y a Paul desde Brasil. Um abraço, Luciane. Prazer te escutar. Um abraço para a família, para Humberto. E para Gina Brigadeiro também. Un abrazo para todos. Carola Rivas, buenas noches desde Venezuela, estimado Paul. ¿Cómo gestionar esa delgada línea entre el coaching y la terapia con la herramienta que nos presentas? Pues sí, ese es el arte, Carola. Un gusto saludarte. Sí, yo creo que lo importante, porque podríamos hablar de PNL también en este caso, donde debes tener la conciencia que la utilización del trance está al servicio del mismo coachee y no donde tú como especialista en HNL o de hipnosis estás guiando el proceso. Creo que la clave donde nos mantenemos en el mundo del coaching o del mentoring es que tanto coachee como mentee son sus propios guías. Bien. Hasne Sad desde Colombia nos dice, ¿se nos puede dar algún dato sobre la corporalidad que podamos ver en el coachee durante el trance? Están babeando y se les cae la lengua. No, no es verdad. A ver, una característica propia es de repente cambia el color de la piel, ¿sí? En algunas personas se ponen más pálidas, en otras pueden ponerse más rojitas. Las pupilas a veces se dilatan. La respiración también se modifica. El tono de voz a veces se altera. Pudiera ser o más agudo, rápido, o más grave, más lento. El trance como característica individual es único
para todos nosotros. Entonces, no existe una regla como decir, es así. Perdona, no entendí el nombre de la chica. Hasne Saad. Hasne. Así que, por lástima o por suerte, no lo sé, no existe una estandarización, pero sí puedes hacer un marco comparativo entre lo que tenías y lo que estás teniendo y poder calificar que para esa persona esa modificación significa una mudanza de estado interno. Y cuando ves el conjunto sistémico, fisiológico, te da una indicación clara de que está en un trance. Por lástima, no existe un trancenómetro, así como un indicador, o que se le ponga la nariz verde o azul, no hay. Okay. Así que es observación nomás. Alberto nos vuelve a escribir, dice que gracias por la respuesta, que nos vemos en el Master Practitioner. Nos veremos. Ah, ojalá. Un abrazo. Sergio Noguera, excelente enfoque del tema. Gracias, muchas gracias. Julia Paredes desde Lima, Perú. Muchas gracias por tu generosidad y sencillez, Paul. Gracias a ti, Julia. Gracias a ti. Sergio Noguera nos escribe nuevamente y nos dice, la pericia del coach evidentemente dependerá de su propio reto y desafío profesional. No con todos mis clientes estaré el trance, pero lo cierto es que hay casos en que sí es casi imperativo como técnica de soporte. Sí, es muy válido. Es muy válido. Marlis Lira. Si recién estoy empezando en la carrera de coaching y estoy en una certificación actualmente en coaching neurolingüístico, ¿cuál sería el orden recomendado en cuanto a competencias? Me interesa la hipnosis por ahora, me interesa también la metodología de HNL, ¿o es lo mismo? ¿Qué me recomienda? Saludos desde Lima. No es lo mismo. No es lo mismo, porque yo diría HNL es un conjunto de modelos, como te decía Martí, que asocian neurolingüística con hipnosis hacia el coaching. E hipnosis es como el Rolls Royce de las comunicaciones, que lo puedes usar en muchas áreas, incluso si quieres en ventas, en publicidad, en mejorar tus aptitudes como gerente, pero nosotros lo orientamos, por lo menos en los cursos que hacemos, hacia la terapia. Entonces, un especialista de hipnosis clínica es esencialmente un terapeuta. Y desde ahí él está trabajando con disfuncionalidades donde no existe control. En el coaching, como bien lo debes estar descubriendo, se espera que el coachee de una u otra manera se haga responsable de lo que debe hacer, a menos que no sepa qué es lo que debe hacer, y ahí entra HNL con estos elementos que había comentado. No sé si lo enredé más, Miley. Nos contestas, Marlis, cuando pueda. Miriam García nos dice, ¿cómo contactarle para aplicar HNL en caso de que el coachee esté con entofobia? Fobia a las moscas, que le Oh, quita la calidad de vida. oh. ¿Cómo contactarme? Sí. Como 911, así como emergencia. Bueno, Miriam, contéstanos si es de emergencia para también enviarte los datos y cómo podemos acompañarte. Olvin, ¿tú puedes contactar a la persona para que no Sí, se ponga en contacto con nosotros, ¿sí? seguro. Yo tengo los datos igual de Miriam y te voy a pasar los datos. Sí, ahora, Miriam, muchas veces eso es más bien un trabajo que puede ser abordado tanto por eh, practitioners ya de neurolingüística, master practitioners, hipnosis y probablemente muchas otras disciplinas asociadas a terapia. Bien. Teodoro Quinto nos vuelve a escribir y nos dice que escribe desde la Ciudad de México, que desea el entrenamiento ya, now. Y nos pone su correo. Vamos a pasar la información, Teodoro, cuando tengamos las fechas para allá. Qué bueno, qué bueno. Raquel Pajiza.
¿Se puede utilizar ¿Cómo? hipnosis dentro de la sesión de coaching virtual o es solo presencial? Este es Raquel Pajiza. Raquel Pajiza. Se puede usar dentro de lo que es una sesión de coaching virtual, yo diría siempre y cuando tengas video. Porque si no estás viendo la persona, es bastante más eh, complejo tener conciencia de cuál es el estado interno que está procesando a raíz de las preguntas con esos elementos psicodinámicos que estás entregándole. Así que no lo recomendaría que se hiciera solamente como por teléfono o virtual, pero sin cámara. Seguimos. Evelyn Chirino nos dice, ¿cuál es el tiempo adecuado para tener a un paciente en trance durante una sesión usando esta herramienta? Gracias, un abrazo. Bueno, asumiendo que en este caso es una sesión de coaching y la intervención de HNL tiene que ver con esos momentos donde percibimos que el coachee o mentee está entrando en un proceso más profundo de trance, yo diría que va a variar de tema a tema. Ustedes deben conocer y deben tener amigos que ustedes los ubican porque están como pegados con un tema específico y ahí viene, no sé, Juanito que nuevamente me habló de la misma historia. Entonces, ese estar pegado, ese estar focalizado, es un trance. ¿Cuánto tiempo ha estado él? De repente 1 mes, 2 meses, 1 año. Entonces, es bastante relativo decir cuánto vamos a utilizar de eso. Más bien, creo que la intervención de entregar esa clave simbólica para que el coachee o mentee haga sus propios descubrimientos van a ser propios del mismo coachee o mentee. Podría estar toda la sesión en una especie de trance. Fabio Moreira nos escribe desde Brasil. Voy a leerlo. Boa noite, Paul. Muito obrigado por compartilhar mais esse conteúdo. Abraços. Abraços. ¿Ese es Fabio? Fabio Moreira, ya te digo el apellido. Ah, hola, Fabio Moreira dos Santos. Sim, Fábio Santos. Olá, Fábio. Abração, obrigado por estar aqui. Bien, bueno, con eso finalizamos la ronda de preguntas. Igual, si quedan preguntas, los invito a seguir a Paul en sus redes sociales como Advanter. Igual nos pueden escribir a info@hcnworld.com y con gusto se las hago llegar al autor a través del correo. Paul, no me queda más sin Muchas gracias. agradecerte este espacio de aprendizaje una vez más e iniciamos el año lleno de muchos desafíos y grandes entrenamientos a nivel internacional. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Olvin, por toda la ayuda, por tu apoyo, por el trabajo y también a todos ustedes que han estado acá con Olvin y conmigo. Muchas gracias por su presencia y valor. Gracias. Bien, y a los que están aún en línea, quiero hacerles una invitación y que les voy a conversar un poco de nuestro Congreso Internacional, el mismo que vamos a tener este año aquí en Chile. Así que les voy a hablar un poco sobre el mismo, les pido la atención, ya lo puse en pantalla. Y bien, este año, bueno, como les comenté, vamos a tener nuestro 5º Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. El mismo va a ser aquí en la ciudad de Santiago. Vamos a tener especialistas desde todas partes del mundo, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, de Dinamarca, de México, de Colombia, de Panamá, de Argentina, de Brasil, de Venezuela. Así que todos están invitados para que nos acompañen durante esa fecha a este gran evento que en esta oportunidad vamos a tener la dicha de tenerlos a todos en Santiago de Chile este 19 de octubre. Así que si desean, los invito a visitar congresohcn.com y la gran noticia es que Avianca, como línea oficial de nuestro 5º Congreso, ofrece un gran descuento para los boletos que compren a través del portal web
con el código que pueden ver en pantalla, que es GN769. Así que pueden cotizar su boleto e iniciar ya la compra del mismo para participar durante este gran evento que nos une a esta comunidad de coaching a nivel internacional, un espacio para compartir de la mano de los importantes oponentes y autores que están en onda con estas nuevas metodologías de coaching, mentoring, programación neurolingüística. También para los que me están preguntando los próximos entrenamientos que tenemos durante el próximo mes, se los voy a leer. Este lunes continuamos con nuestro entrenamiento en coaching neurolingüístico en Argentina. Así que si desean más información para la gente de Argentina, pueden comunicarse a hcn.arg@desarrollocreativo.com.ar. El 16 de marzo tenemos en México nuestra certificación internacional en Team Coaching. Así que escriban a certificaciones@sgtalentconsulting.com. En Panamá tenemos también la certificación internacional de Team Coaching. Escriban a info@incentium.com. En abril comienzan también aquí en la Academia Impact los entrenamientos en Practitioner, en PNL, versión Practitioner y versión Master. Pueden escribir a acp@impact.net. También inicia un diplomado de hipnosis clínica para los que están interesados en formarse en esta especialidad y profundizar un poco más. También pueden escribir a acp@impact.net. Me informan que van a tener un descuento especial solo el día de mañana para los que escriban y comenten que participaron en este webinar el día de hoy. Recuerden que es acp@impact.net. Seguidamente, el 17 de mayo, en Rondonópolis, Brasil, tenemos nuestra certificación internacional en coaching neurolingüístico. Pueden escribir a humberto@efatacoaching.com.br. También en Costa Rica vamos a iniciar una formación en mentoring muy pronto también, así que pueden pedir información en costarrica@hcnworld.com. Bueno, no quiero quitarle más tiempo, quiero invitarles a que pasen una feliz noche. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @hcnworld.com. Los estaremos esperando, recuerden, en nuestro Congreso Internacional, y que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias.